placer me da estar nuevamente compartiendo con ustedes en este espacio que me permite enseñar y predicar la palabra del Señor. Un saludo muy cordial para todos los que nos ven. Y continuamos con nuestra serie Generación 2020. Si estás listo, comencemos. El tema de hoy es generación de influencia. Quiero comenzar por decir que en la Biblia la palabra influencia no aparece, pero sin embargo sí hay ejemplos que muestran que debemos de influenciar al mundo. Cuando hablamos de influencia, hablamos de un tema delicado, porque si no es una buena influencia, si no somos personas íntegras y dirigidas por Dios, que demos un buen ejemplo, el resultado sería perjudicial. Y todos en el mundo, de alguna manera, influencian. Y si en el mundo hay un gran número de gente influenciando a otros con sus costumbres, con sus actos, con sus tendencias, ¿por qué no hacerlos nosotros también? Me llama la atención cómo está de moda la palabra influencer en las redes sociales o en cualquier canal de comunicación, que de alguna manera expresan sus ideas personales, su conocimiento a otras personas. Y Dios nos ha puesto en estos tiempos para ser generaciones que influyan ahora. Veamos un ejemplo bíblico en el cual Dios le habló a un profeta acerca de cómo debía de ser él quien influyera en la gente y no la gente en él. Estamos hablando del profeta Jeremías y para ello quiero que vaya al capítulo 15. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 15-21. Dice entonces: Señor, tú lo sabes todo. Acuérdate de mí y ven en mi ayuda. Toma venganza de los que me persiguen. No seas con ellos tan paciente, que me dejes morir a mí. Mira que por ti soporto insultos. Cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas serán la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco. Señor y Dios Todopoderoso, yo he evitado juntarme con los que solo piensan en divertirse. Desde que tú te apoderaste de mí, he llevado una vida solitaria. Tú me llenaste de tu ira. ¿Por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué mi herida es incurable? Rebelde a toda curación. Te has vuelto para mí como el agua engañosa de un espejismo. Vemos cómo Jeremías estaba sufriendo mucha persecución por servirle a Dios. Y llegó a sentir que Dios ya no lo ayudaba cuando más lo necesitaba. Ya no veía el propósito de Dios en su vida, sino sentía lástima de sí mismo. Estaba enojado, herido y asustado a causa de todo lo que le estaba ocurriendo. Sintiéndose así, no podría seguir sirviéndole más a Dios. Pero veamos la respuesta del Señor a Jeremías, que continúa en el capítulo 15, versículo 19. Entonces el Señor me respondió: si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás, quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti y no tú quien debe de volverse a ellos. Yo haré que seas para este pueblo como un muro de bronce, difícil de vencer. Te harán la guerra,
pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte y librarte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Te libraré del poder de los malvados, te salvaré del poder de los violentos. ¡Qué grandioso! Dios no se enojó con él, sino lo ubicó y lo orientó haciéndole ver las prioridades que él tenía que tomar en cuenta. Como vocero de Dios, debía influir en el pueblo y no permitir que ellos influyeran en él. Aquí hay 3 lecciones que quiero que veamos, porque son importantes, y veamos lo que sucedió en estos pasajes bíblicos. Primero, vemos que en la oración podemos hablarle a Dios de nuestros más profundos sentimientos, lo que muchas veces no nos atrevemos a decirle a nadie más, nuestras aflicciones o temores. 2. Dios espera que confiemos en Él a pesar de las circunstancias que vivimos. Y la tercera, y muy importante, estamos aquí para influir en otros para Dios. Jesús, el que más ha influido en este mundo y seguirá siendo de influencia en este mundo. Él enseñó a sus discípulos de qué forma debemos de influenciar en los demás. Y para ello usó una parábola. Y quiero que veamos el ejemplo en Mateo capítulo 13, 33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Veamos algunas características de la levadura para comprender un poco más de por qué Jesús puso de ejemplo la levadura como algo bueno. Porque sabemos que en la Biblia hay otros ejemplos de la levadura y en ellos muestra o compara a la levadura con el pecado o con la contaminación. Sin embargo, aquí no. Y quiero leer esta versión, que es la versión de la traducción del lenguaje actual, como lo dice aquí. Y dice, con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. La levadura es un ingrediente que se usa en poca cantidad en la preparación de la masa para hacer pan. Pero, ¿qué hace que tan poca cantidad haga que la masa crezca hasta el doble? Una de las características de la levadura es que es un ingrediente vivo y porque está vivo puede influenciar en toda la masa y la llena de aire. La levadura termina transformando la masa. Pero hay un detalle muy importante. Mientras que está seca y fría, no reacciona, no produce ningún cambio, no multiplica la masa, no da señales de vida. La primera vez que yo hice en casa un pan, no diluí el polvo de la levadura en agua tibia, porque pasé por alto las instrucciones del sobre. Está de más decirles que el resultado fue un desastre. El pan no creció y de paso quedó duro. Esto me hizo pensar que cuando Jesús nos comparó con la levadura, lo hizo pensando que estamos en este mundo como cristianos y podemos pasar por alto dentro de él, pero estamos aquí como en el interior de la masa, como invisibles, como escondidos, pero actuando para producir un cambio, para transformar y hacer de este mundo algo mejor.
para que por medio de lo que hagamos y pronunciemos, penetre en el corazón duro del mundo. Dios nos ha puesto aquí para influenciar al mundo, pero tenemos que despertar, mostrar que Cristo vive en nosotros. Tenemos que mostrar el fuego de Dios, porque mientras permanezcamos fríos, no vamos a activar el poder de Dios que ya fue puesto en nosotros, el poder de su Espíritu Santo. No podremos influenciar al mundo, no seremos los instrumentos de Dios para la transformación de Él. El Señor le dijo a Jeremías: si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Le dijo también: son ellos quienes deben devolverse a ti y no tú quien debe volverse a ellos. Tal vez encontremos oposición, como le sucedió a Nehemías. Pero Dios le dijo: te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte y para librarte. Yo, el Señor, doy mi palabra. ¡Qué maravilloso! Somos esa generación que Dios ha puesto en este mundo para influenciarlo. En estos tiempos es urgente activarnos como la levadura en la masa, que nosotros demos un resultado dentro del mundo. Posiblemente, como dice aquí este ejemplo y como lo vimos durante la ministración, que lo que sucede es que la levadura pareciera que está ahí escondida, haciendo su trabajo. Y tal vez podemos pasar por alto por muchas personas. Tal vez lo que tú le has hablado a la gente una y otra vez lo han pasado por alto. Tal vez todo lo que tú has enseñado una y otra vez lo han dejado a un lado y pareciera como que nunca estuviste ahí para hablarles. Pero quiero decirte que en determinado momento todo lo que hagamos para Dios y bajo el poder de Dios, porque Cristo vive en nosotros, claro que eso va a producir un cambio, una transformación que a la larga, como el pan, la levadura, luego de hacerlo como es debido, dice que sale un pan, pues todos sabemos, los que hemos hecho pan, sale un pan grande, un pan esponjosito, un pan que tiene hasta un aroma delicioso, que por cierto dan deseos. Asimismo, podemos nosotros como cristianos hacer que la gente desee que el cambio que Dios ha hecho en nosotros, también Dios lo puede hacer en ellos. Somos gente, somos generaciones en estos tiempos que Dios nos ha puesto por alguna razón en medio de toda esta etapa tan difícil, tan incómoda, en este tiempo de tanto estrés, en este tiempo donde hay tanta presión. Pero nosotros somos gente de Dios. Sabemos que la paz de Dios, que su poder actúa en nosotros. Así entonces, yo te invito, te animo a que tú le pidas a Dios ser parte de esa generación que puede hacer cambios maravillosos en este mundo. Continuemos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Definitivamente, Dios hará su obra perfecta y nos usará a nosotros. Oremos y digámosle así: Padre amado, muchas gracias por tu palabra maravillosa. Esta palabra, Señor, nos ha animado de tal manera, porque dice en esta escritura que tú estás para darnos ánimo. Tú nos ayudarás, Señor, a cambiar el mundo, Señor, con tus palabras, porque si hablamos tus palabras, si hablamos como debemos de hablar, como tú le dijiste a Jeremías, todo lo que nosotros digamos será de parte tuya, Señor. Y aunque tengamos alguna oposición, tú has prometido, Señor, que estás con nosotros para salvarnos
y librarnos. Y tú has dado tu palabra que así será. Gracias, Padre, porque creemos que tú nos llenarás aún más de la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo para que su poder actúe en nosotros. Todo esto lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Oh, Dios es maravilloso. Tú que aún no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, hoy es el día, hoy es el tiempo, justo ahora. Ahí donde estás, dile: oh Dios mío, muchas gracias, Padre Celestial, porque hoy he comprendido que tú diste a tu Hijo Jesucristo en la cruz para que por medio de su sacrificio, al creerlo yo y aceptarlo, yo sea salvo y perdonado por medio de él. Te acepto, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias. Amén y amén. Es maravilloso. Definitivamente, desde hoy, Dios comenzará a actuar en tu vida y vienes a ser parte de esa generación que va a influenciar al mundo con su presencia en tu corazón. También quiero orar por aquellas personas que de alguna manera están afectadas por toda esta situación que vivimos a nivel global, esta pandemia. Quiero orar por todos los enfermos de COVID. Quiero rogarle a Dios, porque quiero decirte algo. Dios ha hecho milagros maravillosos en mucha gente en este tiempo. Yo sé que Dios puede obrar en ti también. Ahí donde estás, si estás enfermo, solo inclina tu rostro y recibe esta oración en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das para poder venir a tu presencia. Como dice tu palabra, si hay alguien enfermo, oren por este. Oh Dios mío, por la fe nuestra creemos que tú puedes hacer muchos milagros y sanar a muchos enfermos para que estos reconozcan tu poder, tu autoridad, tu gracia, tu misericordia, Padre amado. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanidad en los cuerpos. Declaramos que por medio de esta prueba, muchos reconocerán que tú eres Dios, bueno, grande y poderoso. En el nombre de Jesús, declaramos que tu propósito será cumplido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tiempo maravilloso. Así que me despido en este tiempo y espero verte más bien que tú me veas a mí para la próxima. Que Dios te bendiga.